Hola, soy Isen, tengo 24 años y soy voluntario de rescate. Normalmente soy el tipo al que llamas cuando las cosas salen mal. Siempre he sido bueno reaccionando rápido. Sin dudar, sin pensarlo dos veces, solo actuar. He visto mi parte de problemas y sé cómo manejarlos. Al menos eso creía, hasta esta noche. Era una noche tranquila. Estaba en la pequeña estación de rescate, justo a las afueras del Parque Nacional, revisando de forma rutinaria nuestro equipo de emergencia. Casi había terminado de inspeccionar las linternas cuando sonó mi teléfono. El tono cortó el silencio como una cuchilla. Isen, al habla, dije con voz firme, entrenada para mantener la calma bajo presión. Hola, Isen, soy Mark, dijo la voz al otro lado, tensa de preocupación. Mark era uno de los guardaparques locales. Nunca llamaba a menos que fuera algo serio. ¿Qué ocurre? Tenemos a una persona desaparecida en el bosque. Julia Monroe. Salió a hacer senderismo sola esta mañana y desde entonces nadie ha sabido nada de ella. Su teléfono está apagado. Acabamos de encontrar su coche aparcado cerca del inicio del viejo sendero de Pine Ridge. ¿Julia Monroe? Repetí, con el corazón dando un vuelco. Sí, es ella. ¿La conoces? Preguntó Mark. Sí, más o menos, respondí mientras mi mente se aceleraba. Salgo de inmediato. Tras colgar, agarré mi equipo rápidamente: linterna, botiquín, manta térmica, brújula, radio y pilas extra. La adrenalina se disparó. Mis manos se movían con rapidez y precisión mientras me preparaba. Lo había hecho cientos de veces, pero esta noche era diferente. Julia no era una excursionista cualquiera. Era alguien que conocía, o mejor dicho, alguien que siempre había admirado en silencio. Era la madre de Sam, mi amigo. Era hermosa, amable, pero algo reservada, y definitivamente no del tipo que uno esperaría ver adentrándose sola en el bosque. La había visto muchas veces por el pueblo o en casa de Sam. Siempre tan serena, elegante y distante, de una forma que me intrigaba. Sam me había mencionado su divorcio una vez, diciendo que desde entonces Julia se había vuelto retraída y solitaria. Nunca le di mucha importancia, hasta ahora. Cargué el equipo en mi viejo jeep y conduje rápidamente hacia Pine Ridge, con el corazón latiéndome en el pecho. El bosque se alzaba frente a mí, oscuro e impenetrable bajo el cielo estrellado. Mis faros apenas perforaban la oscuridad, lo que hacía que todo se sintiera 10 veces más urgente. Julia estaba ahí fuera, sola, posiblemente herida o asustada. La imagen hizo que apretara el volante con más fuerza. Aparqué en el inicio del sendero y bajé de inmediato. El aire era fresco y cortante, con olor a tierra húmeda y pino. Inmediatamente noté el coche de Julia aparcado en ángulo, como si hubiera salido con prisa. No había tiempo que perder. Tomé mi equipo y me adentré en el bosque. El haz de mi linterna barría el sendero mientras avanzaba rápido, escaneando con la vista cada rincón. Las ramas crujían bajo mis botas, el ruido sonaba como un trueno en mis oídos. Cada sombra parecía viva, cada susurro en los árboles era un recordatorio silencioso de que estaba corriendo contra el tiempo. «Julia», grité, con voz fuerte pero esperanzada. Solo el silencio respondió, absorbiendo mi grito sin eco. Pocos minutos después, algo llamó mi atención, un destello blanco en el suelo. Me arrodillé y lo recogí. Era una bufanda, pálida y delicada, del tipo que Julia solía usar. El corazón me dio un vuelco. Había estado allí. La bufanda aún estaba tibia, como si acabara de caérsele del cuello. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aceleré el paso, movido por la desesperación. Mientras seguía el rastro, la duda se coló en mi mente. ¿Por qué había venido sola? ¿Huía de algo? ¿O intentaba escapar de un recuerdo que la perseguía? Fuera lo que fuese, la idea me inquietaba. Julia siempre había parecido demasiado centrada y serena para actuar impulsivamente. Algo en todo esto no encajaba. Más adentro del bosque, el sendero se volvió estrecho y sinuoso. Grité su nombre de nuevo, esta vez con más fuerza, la urgencia afilando mi voz. El silencio del bosque se cerraba a mi alrededor como una prisión. Sentí el estómago anudarse. ¿Y si ya era demasiado tarde? El sendero terminó abruptamente,
tragado por una maraña de árboles. Frustrado, apunté con la linterna a mi alrededor, buscando desesperadamente. Entonces vi un rastro leve de tierra removida y ramitas rotas que se alejaban del camino principal, adentrándose aún más en la oscuridad. Respiré hondo y me abrí paso entre las ramas, sintiendo los arañazos en mi piel, pero sin detenerme. Cada paso se hacía más pesado, la urgencia se volvía insoportable. Estaba cerca. Lo sentía. Y entonces, justo cuando las dudas amenazaban con volver, la vi. Estaba acurrucada bajo un gran roble, con las rodillas pegadas al pecho. Su ropa estaba sucia, el rostro pálido, manchado de barro y lágrimas. Julia parecía pequeña y frágil, totalmente distinta a la mujer elegante que yo siempre había visto. «Julia», grité, con el alma aliviada. Ella levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, asustada y temblorosa. «Isen», susurró, con la voz quebrada. Corrí a su lado y me arrodillé de inmediato. «¿Estás herida?», pregunté, evaluándola con la mirada. Negó con la cabeza débilmente, pero vi un rasguño en su rodilla y como su cuerpo temblaba. Rápidamente envolví su cuerpo con la manta térmica, sintiendo el frío de su piel a través de la tela delgada. «Me perdí», admitió en voz baja, con la voz temblorosa. Pensé que conocía el sendero, pero se oscureció tan rápido. Está bien», la tranquilicé con voz firme y suave. «Ya estás a salvo. Estoy contigo». Nuestros ojos se encontraron bajo la tenue luz de la linterna. Un silencio pesado nos envolvió. Algo no dicho flotó entre nosotros, poderoso e íntimo. Me di cuenta, de pronto, de que nunca la había mirado tan de cerca. A pesar del miedo y el cansancio en su rostro, Julia seguía siendo increíblemente hermosa. Pero fue la vulnerabilidad en sus ojos lo que más me golpeó. Tembló de nuevo y, de forma instintiva, me acerqué, rodeándola con el brazo por los hombros para darle calor. Su respiración se agitó levemente con mi contacto, pero no se apartó. Al contrario, pareció inclinarse ligeramente hacia mí, como si confiara en mí algo mucho más profundo que su seguridad. En ese momento tenso y silencioso, bajo el antiguo roble, supe que algo había cambiado. Había participado en decenas de misiones de rescate, pero esto era distinto. Julia ya no era solo la madre de Sam. Era una mujer frágil pero valiente, atormentada pero con esperanza. Y yo, Isen, ya no era solo un voluntario cumpliendo su deber. Era alguien en quien ella había confiado en su momento más oscuro. El bosque nos rodeaba, silencioso y atento. Apreté el brazo con más fuerza alrededor de sus hombros, haciendo un voto silencioso de mantenerla a salvo, pasara lo que pasara. Iluminé su rodilla raspada con la linterna. La herida era superficial, pero debía limpiarse para evitar infección. Ella hizo una leve mueca cuando apliqué el antiséptico, pero permaneció en silencio, con la mirada perdida en algún punto lejano. El bosque se había vuelto más frío, la oscuridad nos envolvía como una manta pesada. Era evidente que no podríamos regresar esa noche. Julia estaba demasiado débil, demasiado alterada, y el riesgo de perdernos aún más en la oscuridad era demasiado grande. «Tendremos que quedarnos aquí hasta el amanecer», le dije en voz baja, intentando no alarmarla. Asintió suavemente, mordiéndose el labio, frágil pero haciendo todo lo posible por no parecerlo. «Lo siento, Isen», susurró. «Debo ser una carga para ti». Sonreí con calidez y negué con la cabeza. «Nunca es una carga ayudar a alguien. Y mucho menos a alguien como tú». Ella me miró fugazmente mientras me levantaba y comencé a recoger ramas y hojas secas cercanas para construir un refugio temporal. Julia me observaba en silencio, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Trabajé con rapidez, aplicando las habilidades que había adquirido en incontables noches en la naturaleza, formando un pequeño refugio bajo las ramas robustas del gran roble que nos cubría. «Siéntate aquí», le dije, guiándola con suavidad hacia el interior. Obedeció en silencio, envolviéndose con fuerza en la manta de emergencia, aún temblando levemente. Encendí una pequeña fogata. Las ramas secas ardieron rápido, proyectando un calor y una luz reconfortantes a nuestro alrededor. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, mirando las llamas danzar.
El suave crepitar del fuego nos brindó algo de alivio en medio de la incertidumbre. Miré a Julia. Su mirada estaba fija en el fuego, su expresión distante. Julia, me aventuré finalmente, rompiendo el silencio. ¿Por qué viniste sola aquí? Es peligroso. Ella dudó. Sus labios se entreabrieron, como buscando las palabras adecuadas. Finalmente suspiró, sus hombros se hundieron levemente. Supongo que estaba intentando escapar. O quizás, encontrarme a mí misma. ¿Escapar de qué? Pregunté con cuidado, sin presionarla. De mi pasado, respondió con voz casi inaudible, apenas superando el susurro del fuego. Mi matrimonio terminó hace un año. Probablemente ya lo sabías. Asentí lentamente. Sam lo mencionó una vez, pero nunca habló del tema. Julia esbozó una sonrisa triste, sus ojos brillando con el reflejo del fuego. Eso es porque yo tampoco hablo de ello. Finjo que estoy bien, porque eso es lo que la gente espera. Me ven como una mujer fuerte, independiente, criando sola a su hijo, manejándolo todo, pero por dentro. Su voz se desvaneció. ¿Por dentro? La animé con suavidad. Por dentro estoy perdida, Isen, admitió con voz temblorosa, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Nunca me había sentido tan sola, incluso rodeada de gente. Mi matrimonio no fue solo un fracaso. Rompió algo dentro de mí. Algo que no sé cómo arreglar. La observé en silencio, sintiendo como mi corazón se llenaba de empatía. Jamás habría imaginado que Julia cargaba con tanto dolor escondido. Siempre me había parecido serena y segura, casi inquebrantable. Pero ahora, verla vulnerable y herida me hizo comprender la fuerza que le había hecho falta solo para mantenerse entera. Parpadeó varias veces, limpiando discretamente las lágrimas que comenzaban a caer. Vine aquí pensando que el bosque podría darme respuestas, dijo con amargura. Pero en cambio, me recordó lo perdida que estoy. Sin pensarlo, me quité la chaqueta y la coloqué con suavidad sobre sus hombros, por encima de la manta. Julia me miró sorprendida, sus ojos grandes, repentinamente abiertos por la vulnerabilidad. Gracias, susurró, apretando la chaqueta contra su cuerpo. Eres un buen hombre, Isen. Sonreí débilmente, sintiendo un calor dentro de mí que no venía del fuego. No tienes que fingir conmigo, dije suavemente. No esta noche. Todos nos perdemos a veces. Incluso alguien tan fuerte como tú. Julia levantó la mirada, sus ojos buscando los míos como si pudiera verme por dentro. Su voz fue suave, incierta. ¿De verdad crees que soy fuerte? Claro que lo creo, respondí con sinceridad. Has criado a un hijo increíble, has mantenido tu vida en pie a pesar de todo. Tienes derecho a sentirte rota a veces. Sus hombros comenzaron a temblar suavemente, y antes de darme cuenta, Julia sollozaba en silencio, incapaz de seguir reprimiendo las emociones que había ocultado durante tanto tiempo. Instintivamente me acerqué más, dudando solo un instante antes de colocar mi brazo con cuidado alrededor de sus hombros temblorosos. Julia se tensó un momento, pero enseguida se relajó en mi abrazo, apoyando su cabeza con suavidad contra mi pecho. Sentí sus lágrimas empapar mi camisa, el calor de su cuerpo apretándose levemente contra el mío. Era extraño, esa intimidad nacida de la vulnerabilidad, del dolor compartido. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo, no por ansiedad, sino por algo totalmente diferente. Algo más profundo, más real. Era complejo. Nos sentamos juntos en silencio, sin decir nada, escuchando el crujido del fuego, el susurro distante de las hojas y la respiración suave y rítmica de Julia mientras poco a poco se calmaba. El mundo exterior parecía lejano, sin sentido. Por ahora, solo éramos los dos, solos, pero juntos, ambos perdidos a nuestra manera, y aún así encontrando consuelo el uno en el otro. Eventualmente, la respiración de Julia se volvió lenta y constante. Se había quedado dormida, acurrucada contra mí, las líneas de preocupación borrándose de su rostro a medida que el descanso la envolvía. Ajusté mi posición con cuidado, asegurándome de que estuviera abrigada y cómoda. Su aliento tibio acariciaba mi piel. En la quietud, mientras las llamas se apagaban, me sorprendí observando su rostro dormido,
iluminado por las brasas moribundas. En ese momento, sentí una ternura repentina y profunda. No era solo compasión, ni mucho menos lástima u obligación. Era algo completamente diferente, inesperado e innegable. Julia ya no era simplemente la madre de Sam, ni una misión de rescate. Era alguien que se había abierto a mí en su momento más frágil, permitiéndome ver más allá de su fachada cuidadosamente construida. Había confiado en mí lo suficiente como para compartir su dolor, apoyarse en mí, aunque fuera solo por esta noche. Mientras la sostenía entre mis brazos, protegiéndola del frío y de la oscuridad, comprendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Un sentimiento callado pero poderoso se asentó en lo profundo de mi pecho, esparciendo calor por todo mi ser. Mirando su rostro en paz, enmarcado por la luz tenue del fuego, supe que esa noche lo había cambiado todo. Ya no se trataba del deber o la responsabilidad. Se trataba de ella, de su belleza, de su dulzura, de sus heridas, y de la revelación de que me importaba mucho más de lo que jamás habría imaginado. A medida que el amanecer se acercaba, ahuyentando la oscuridad, permanecí despierto, abrazando a Julia, velando su sueño y aceptando en silencio la verdad que despertaba dentro de mí. La luz del sol se filtró suavemente entre las hojas, proyectando patrones delicados sobre el suelo del bosque. El canto de los pájaros reemplazó el silencio de la noche, despertándome de un estado de semisueño. Al abrir lentamente los ojos, me di cuenta de que Julia seguía acurrucada junto a mí, su cabeza descansando suavemente sobre mi hombro. Una oleada de ternura me envolvió, mezclada con la cautelosa conciencia de nuestra nueva cercanía. En ese momento, Julia se movió suavemente. Sus ojos parpadearon al abrirse. Me miró, con un destello de confusión en el rostro, rápidamente reemplazado por un suave rubor de vergüenza. «Oh, Isen, lo siento», murmuró, incorporándose con rapidez. No me di cuenta. «Está bien», la interrumpí suavemente, sonriendo con calidez. «Necesitabas descansar». La mirada de Julia se desvió con timidez, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Parecía reconfortada por mis palabras, pero aún llevaba una cierta reserva callada. «Gracias», susurró, volviendo a encontrar mis ojos. «Por todo». «De nada», respondí con sinceridad. «¿Lista para regresar?» Ella asintió, respirando hondo. «Sí, estoy lista». Después de apagar cuidadosamente las últimas brasas de la fogata y empacar nuestras cosas, comenzamos el regreso hacia la estación de rescate. El aire matutino era fresco y limpio, con el aroma de hojas húmedas y tierra, y la atmósfera entre nosotros había cambiado. Se había vuelto más cómoda, más abierta. Mientras caminábamos lado a lado por el bosque que despertaba, Julia habló en voz baja, con un tono calmado pero sincero. «Anoche, dije muchas cosas. Espero no haberte hecho sentir incómodo». «No», respondí de inmediato, negando con la cabeza. «Me alegró que confiaras en mí lo suficiente para abrirte». Los ojos de Julia se suavizaron. Miró hacia otro lado brevemente, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hace mucho tiempo que no sentía que podía confiar en alguien así. Siempre intento ser fuerte, especialmente delante de Sam. Él necesita que yo lo sea». «Eres fuerte», respondí, mirándola de reojo. «Pero todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos de vez en cuando. No hay nada de malo en eso». Ella volvió a mirarme, con una calidez radiante en la mirada. «Eres muy sabio para tu edad, Isen». Solté una pequeña risa, sintiendo como una calidez se extendía por dentro. «Solo digo la verdad. Además, siempre te he respetado y admirado, desde lejos». Julia pareció sorprendida, sus cejas se alzaron levemente. «¿De verdad? No tenía idea de que sintieras eso». Dudé por un segundo y luego hablé con determinación tranquila. «Nunca te vi solo como la madre de mi amigo. Eres una mujer hermosa que merece ser feliz. Lo digo en serio». Julia se detuvo por un momento, sus ojos escudriñando mi rostro como si buscara confirmar si mis palabras eran genuinas. Su expresión se suavizó lentamente y sonrió con timidez, visiblemente conmovida por mi sinceridad. «Tienes una forma de hablar muy especial», dijo finalmente, en voz baja.
Hace mucho tiempo que nadie me decía algo así. Solo dije la verdad, dije con firmeza pero suavidad. Mereces oírla. Julia pareció quedarse pensativa, y caminamos en silencio durante unos minutos. Me pregunté si me había excedido, pero pronto rompió el silencio con voz baja. Isen, ¿alguna vez te sientes perdido? Como si estuvieras buscando algo, pero no sabes exactamente qué es. Asentí despacio, reconociendo su sentimiento. Claro que sí. Creo que todos nos sentimos así a veces. La vida no siempre es clara. Julia suspiró suavemente, con la mirada fija en algún punto frente a nosotros. Cuando me divorcié, pensé que por fin sabría quién era y qué quería. Pero la verdad es que me sentí más perdida que nunca. Por eso vine al bosque ayer. Pensé que la soledad me daría respuestas. ¿Y te las dio? Pregunté con delicadeza. Ella me miró de lado, sus ojos sinceros y abiertos. No exactamente, dijo. Pero quizás me llevó a algo mejor. Comprendí su significado, y sentí que mi corazón. Un calor acelerado se esparció por mi pecho. Antes de que pudiera responder, Julia resbaló de repente sobre un parche de musgo húmedo y tropezó hacia adelante. Reaccioné al instante, sujetándola firmemente por la cintura antes de que pudiera caer. Por un breve pero intenso momento, quedamos muy cerca, los rostros apenas a centímetros, nuestras respiraciones mezclándose suavemente. Nuestros ojos se encontraron, y un entendimiento poderoso, sin palabras, pasó entre nosotros. Los ojos de Julia se agrandaron ligeramente, luego se suavizaron, llenándose de una confianza vulnerable. Mi pulso se aceleró por su cercanía, y supe que ella también lo sentía. La intimidad nacida del peligro compartido, de las conversaciones silenciosas y de la vulnerabilidad inesperada. Lentamente, con suavidad, la ayudé a recuperar el equilibrio. Pero incluso después de ponerse de pie, no se apartó de inmediato. En cambio, dejó que el momento se prolongara, sus ojos aún clavados en los míos. ¿Estás bien?, susurré, incapaz de apartar la mirada de su rostro. Sí, murmuró, apenas audible. Gracias a ti. Después de un momento más, finalmente dio un paso atrás, con las mejillas ligeramente sonrojadas y una sonrisa tranquila en los labios. Seguimos caminando, pero ahora con un nuevo silencio entre nosotros, eléctrico y cargado, con sentimientos no dichos pero mutuamente reconocidos. Finalmente, llegamos al claro familiar cerca de la estación de rescate. Al ver el pequeño edificio de madera, sentí una extraña pesadez asentarse en mi pecho. La mañana nos había traído seguridad, pero también significaba el fin de la cercanía que habíamos compartido. Mi corazón se sentía dividido, entre el alivio y la incertidumbre de lo que vendría después. En el borde del claro, me detuve y me giré hacia ella. Ya llegamos, dije suavemente, intentando mantener firme la voz. Estás a salvo ahora. Julia asintió despacio, mirando hacia la estación de rescate y luego volviendo la mirada hacia mí. Había una vacilación silenciosa en sus ojos, como si estuviera librando una batalla interna. Mi corazón se encogió ligeramente, preparándome para decir adiós. Supongo que es aquí donde termina, añadí con suavidad, tratando de ocultar la tristeza en mi voz. Julia respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. Justo cuando comencé a darme la vuelta, ella extendió la mano suavemente, tomó la mía con un gesto cálido e inesperado. Isen, dijo en voz baja, su tono lleno de sincera timidez. ¿Te molestaría volver a verme, cuando no estemos perdidos en el bosque? Mi corazón dio un vuelco, el calor se expandió por mi pecho. Le apreté la mano con suavidad, sonriendo con calidez. Me encantaría, Julia, respondí en voz baja, mirándola profundamente a los ojos. Más de lo que imaginas. Su sonrisa se iluminó, transformando su rostro con una belleza deslumbrante. Permanecimos allí unos segundos más, nuestras manos entrelazadas, compartiendo una promesa muda. Finalmente, soltamos nuestras manos y comenzamos a caminar hacia la estación de rescate, uno al lado del otro, sabiendo que algo había cambiado de forma irreversible entre nosotros. Tal vez dejábamos atrás el bosque, pero el viaje emocional que habíamos iniciado juntos apenas comenzaba.
Pasaron varios días después de aquella noche inolvidable en el bosque, pero los recuerdos seguían vivos en mi mente. Repetía las escenas una y otra vez. La intensidad de nuestras conversaciones, la vulnerabilidad en los ojos de Julia, y esa chispa de conexión que ambos habíamos sentido. Julia me había escrito la noche anterior, preguntando si podíamos vernos en una pequeña cafetería en las afueras del pueblo, lejos de miradas curiosas y rostros conocidos. Cuando llegué, Julia ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. La suave luz de la tarde bañaba su rostro, resaltando sus facciones delicadas. Me sonrió cálidamente al verme, una sonrisa llena de alivio, nerviosismo y algo más profundo que reflejaba mis propios sentimientos. «Hola», saludé en voz baja, tomando asiento frente a ella. «Hola», respondió con voz suave y acogedora. «Me alegra que hayas venido». Sonreí con ternura, sintiendo como la tensión en mi pecho se aliviaba al verla. No me lo habría perdido por nada del mundo. Durante unos minutos simplemente nos miramos, sin saber muy bien cómo empezar. Finalmente, Julia rompió el silencio mientras removía su café con gesto nervioso. «No he dejado de pensar en aquella noche», confesó en voz baja. Asentí, mi voz también tranquila pero firme. «Yo tampoco. Parece irreal, pero también se siente correcto». Ella dudó un momento, bajando la mirada hacia sus manos, y luego volvió a mirarme. «He estado preocupada por esto, Isen. Por nosotros. Por la diferencia de edad. La gente hablará. Quizás no lo entiendan». Su voz temblaba un poco, reflejo de una preocupación genuina. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya con suavidad, decidido a mostrarle mi sinceridad. «No importa», dije en voz baja, con claridad. «Lo que importa es cómo nos sentimos. La gente siempre va a juzgar, pero sus opiniones no deben definirnos». Julia me miró a los ojos, buscando algo en mi mirada. «¿Estás seguro? Eres tan joven, Isen. Tienes toda tu vida por delante». Le apreté la mano con ternura, manteniendo su mirada con intensidad tranquila. «Sé exactamente lo que siento. La edad no tiene nada que ver con la conexión o la comprensión. Lo que importa es la persona. Y tú, Julia, eres la persona que me hace sentir visto. Que me hace sentir que pertenezco». Pareció quedarse sin palabras por un instante. Sus ojos brillaban mientras absorbía mis palabras. Finalmente, una sonrisa suave se dibujó en sus labios, y susurró. «No tienes idea de cuánto significa eso para mí». Pasamos la siguiente hora en la cafetería compartiendo libremente los sentimientos que habíamos guardado en el bosque. Cosas que en ese momento nos parecieron demasiado íntimas, demasiado crudas para admitirlas por completo. Hablamos sin reservas de nuestros miedos, nuestras esperanzas, y ese inesperado camino que nos había acercado. Cuanto más hablábamos, más claro quedaba que lo que habíamos encontrado era algo especial y raro, nacido de la vulnerabilidad compartida y la compasión sincera. Al salir de la cafetería, caminando lentamente hacia el sendero junto al lago, sentí una nueva determinación instalarse en mí. Sin duda habría desafíos, juicios de los demás. Conversaciones difíciles, sí, pero nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era esto, el entendimiento silencioso, la calidez de su presencia a mi lado. Julia caminaba muy cerca de mí, nuestros brazos rozándose ocasionalmente, con una cercanía no dicha que florecía entre nosotros. Sus pasos eran más ligeros, sus ojos más brillantes, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente hubiera empezado a desvanecerse. «¿Sabes?», comenzó en voz baja. «Desde aquella noche en el bosque, siento que algo ha cambiado en mí, como si me hubieran dado permiso para vivir de nuevo, no solo existir». La miré con ternura, profundamente conmovido por su sinceridad. «Mereces ser feliz, Julia. Y quiero ser la persona que te ayude a encontrar esa felicidad». Ella se detuvo de pronto, girándose completamente hacia mí, con los ojos llenos de emoción sincera. «Ya lo has hecho, Isen. Más de lo que imaginas». Nuestras miradas se mantuvieron un largo momento, significativas, compartiendo un reconocimiento silencioso. Julia finalmente estaba dejando atrás el dolor que la retenía, abrazando la posibilidad del amor y la compañía otra vez. Y yo,
A mi vez, sentía emociones que jamás había esperado, tan genuinas, tan profundas, que incluso me sorprendían a mí mismo. Seguimos caminando por el sendero, y Julia se acercó un poco más, sus dedos rozando los míos antes de entrelazarlos de forma natural, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Ese gesto simple se sintió inmenso, una promesa muda de apoyarnos mutuamente sin importar lo que viniera. Llegamos al borde del lago, su superficie reflejando el resplandor suave del atardecer, tiñendo todo a nuestro alrededor con tonos dorados y rosados. La belleza serena de la escena encajaba perfectamente con la sinceridad tranquila de lo que sentíamos. Isen, dijo Julia con suavidad, mirando hacia el agua tranquila. ¿Qué crees que nos depara el futuro? Me detuve, pensativo, apretando su mano con dulzura mientras respondía con honestidad. No lo sé exactamente. Nadie lo sabe realmente. Pero sí sé cómo me siento ahora, aquí contigo. Y eso, se siente real. Se siente importante. Julia se volvió a mirarme, con una expresión abierta y honesta. Sí, lo es, ¿verdad? Asentí, sosteniéndole la mirada con ternura. Y no tengo miedo de lo que puedan decir los demás. Que hablen si quieren. Lo que hemos encontrado, se siente correcto. Y eso es lo único que me importa. Sus ojos se suavizaron visiblemente, una nueva seguridad brillando dentro de ellos. Eres increíblemente valiente, Isen. Envidio tu coraje. Sonreí con calidez, negando con la cabeza. La valiente eres tú. Tú diste el primer paso, abriste tu corazón otra vez. Ella rió suavemente, un sonido cálido y genuino. Tal vez los dos seamos valientes, a nuestra manera. Nos quedamos en silencio, absorbiendo la belleza del atardecer, perdidos en la calma de la compañía del otro. Después de una larga y pacífica pausa, Julia apretó mi mano con delicadeza y comenzó a caminar de nuevo, tirando suavemente de mí con ella. No sé qué nos depara el futuro, repitió en voz baja, volviéndose para mirarme profundamente, su sonrisa radiante bajo la luz menguante del sol. Pero ahora mismo, esto se siente bien. Mi corazón se aceleró con sus palabras, una profunda sensación de paz y plenitud me invadió. Sin decir nada, apreté su mano con suavidad, afirmando en silencio mi acuerdo, y la promesa que eso implicaba. Juntos, de la mano, seguimos por el sendero junto al lago, los colores suaves del cielo crepuscular reflejándose en la superficie del agua. El futuro se extendía ante nosotros, incierto pero lleno de posibilidades que aún no podíamos imaginar del todo. Pero no necesitábamos saber con exactitud qué vendría después. Todo lo que necesitábamos era este momento, el coraje para abrazar nuestra conexión, la confianza para seguir nuestros corazones, y la esperanza de que los sentimientos compartidos nos guiarían hacia la felicidad. Mientras caminábamos lentamente hacia la noche tranquila, supe con absoluta certeza que nuestro viaje juntos apenas comenzaba. Un viaje definido no por la edad ni por las circunstancias, sino por algo mucho más profundo. Un amor genuino y valiente que ningún juicio ni obstáculo podría jamás apagar.